Capítulo 3. Primeras impresiones de Bergen-Belsen. No sabíamos qué esperar de Bergen-Belsen. En Westerbork logramos pasar meses aparentemente sin riesgo de morir. ¿Tendríamos la misma suerte en Bergen-Belsen? Nuevamente nos dirigíamos a un lugar totalmente desconocido. Era un lugar controlado por los nazis, lo que no podía ser un buen ambiente para los judíos. Una vez más continuamos nuestro viaje en un tren normal. Más tarde supimos que ese también había sido nuestro privilegio. Cuando iban a los campos de exterminio, los judíos deportados iban en vagones de ganado, sin comida y con solo un cubo de agua para sus necesidades, en condiciones realmente inhumanas. Además, los trenes que se dirigían hacia el este enfrentaban distancias mayores y tardaban días en llegar a su destino final. El tren que nos transportaba estaba inmerso en un silencio que gritaba más que cualquier sonido. Todos tenían miedo de hablar en esa situación. Cuando se hablaba poco. Recuerdo que, desde la ocupación, mi madre nos pedía a mi hermano y a mí que tuviéramos cuidado con lo que hablábamos. Al fin y al cabo las paredes tenían oídos. Nuestro destino sería la propia Alemania, territorio enemigo y sumamente temido. Durante todo el viaje no recibimos comida. Durante la deportación estuvieron nuevamente acompañados por soldados de las SS, uniformados. Botas militares pesadas y gorra negra. Tenían una apariencia muy siniestra. Era como si el rostro nunca se relajara ni disipara la mirada oscura. Llevaban un cinturón con las inscripciones en alemán Gott ist mit uns o Dios está con nosotros. ¿Qué clase de Dios sería ese? Solo si fuera un Dios malvado, como Hitler, quien estuviera tan comprometido a enseñar a sus seguidores a servirle. Las SS, o Schutzstaffel, fueron creadas en 1925 con el objetivo de ser una tropa de élite encargada de proteger a Adolf Hitler. ¿Qué se necesitaba para ser parte de este equipo de élite? Por supuesto, Hitler no aceptaría a nadie con muy pocas calificaciones. Por tanto, para trabajar por la seguridad del líder nazi, era necesario ser miembro de la raza aria y tener una ferviente lealtad al partido nazi. No es de extrañar que el lema de las SS fuera Meine Heist Treue, o mi honor se llama lealtad. Claramente, Hitler no quería trabajadores comunes y corrientes, sino seguidores de su doctrina que hicieran funcionar todo el sistema. A partir de 1929, las SS estuvieron al mando de Heinrich Himmler, alguien tan malvado como su líder Hitler. Era uno de los hombres más importantes del partido nazi, solo rivalizado por Hermann Göring, el ministro del aire, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y Martin Bormann, el secretario privado del Führer. La antes pequeña tropa de élite creció bajo Himmler, absorbiendo otras organizaciones de poder del partido. De esta manera, las SS, o Himmler, comenzaron a comandar los campos de concentración en 1939 y luego los campos de exterminio en 1941. Se estima que, en la época de la Segunda Guerra Mundial, las SS contaban con alrededor de 1 millón de miembros. Obviamente, Hitler no podía llevar a cabo su malvado plan solo. Durante nuestro viaje en tren a Alemania, no podíamos imaginar el tipo de guardias que nos acompañarían, ni siquiera lo que serían capaces de hacer. Sin embargo, para una niña de 14 años, su aspecto hosco y su mirada oscura eran suficientes para aterrorizarla. Los nazis ciertamente no estaban allí para ser nuestros amigos. Al igual que los Países Bajos, el interior de Alemania tiene en verano un paisaje muy bucólico. Era invierno y el gris que nos rodeaba se acentuaba por el estado de ánimo inquieto de nuestras almas. Mientras el tren continuaba su viaje, por mi cabeza pasaban destellos, nuestros viajes de vacaciones a Suiza, nuestros viajes para reunirnos con mi familia en Inglaterra, mis juegos con mi hermano. ¿Volveremos a tener tiempos felices alguna vez? ¿Volveríamos a tener vida normal en nuestra casa? ¿Podré en el futuro crecer, estudiar y tener mi profesión? No había forma de saberlo. Entrar en territorio alemán me provocó un enorme cosquilleo en el estómago. Aquí fue donde había comenzado toda la situación. Fue allí donde, en 1933, los ciudadanos eligieron democráticamente a un líder que predicaba que el país debía deshacerse de todo lo impuro, y eso incluía a los judíos.
¿Qué podrían hacer allí con nosotros? ¿Podrían personas con rostros tan bellos y tranquilos, con niños aparentemente tan dulces, sonriendo y jugando, hacernos algo malo? Cuando el tren se detuvo en su destino, mi corazón empezó a acelerarse. Una cosa es imaginar lo que va a pasar, pero cuando la imaginación se hace realidad, no queda más que seguir adelante. ¿Podríamos haber huido de ese tren? ¿Nos darían los guardias de las SS, por error, la oportunidad de escapar lejos de allí? Para evitar que los prisioneros se escaparan, también había miembros de las SS en lo alto del tren. Hubo casos, en los trenes que iban hacia Auschwitz-Birkenau, en los que los prisioneros, cuando se dieron cuenta, por la pequeña abertura de los vagones de ganado, de que se dirigían hacia el este, hacia Polonia, se desesperaron e intentaron escapar. En estas fugas hubo quienes tenían miembros amputados y también quien murió. Casi no había posibilidad de escapar. A diferencia de Westerbork, no nos detenemos directamente en el campo. ¿Dónde iríamos? ¿Qué podríamos esperar? Todos se levantaron y tomaron sus cosas, las pocas que quedaban. Nos dirigimos hacia la salida del tren, como en un movimiento automático, porque no había otra opción. ¿Qué hubieran hecho si me rebelara y no quisiera irme? Si me negara a moverme por un segundo y me rebelara como lo hace una joven normal en una juventud normal? Creo que, en ese caso, seguramente ya no estaría aquí. En la operación nazi no había lugar para la desobediencia. Cuando nos bajamos del tren, fue como si me hubiera sorprendido. Era la realidad la que se presentaba ante mí, varios hombres de las SS, serenamente alineados y en orden, como en un día normal de trabajo, y sus enormes y feroces perros pastores alemanes. Esos perros eran la cara misma del terror, ladraban y nos miraban con sus ojos demoníacos, sedientos, aunque fuera de un mordisco. Esperaba que nunca se escaparan ni se acercaran a mí ni a mi familia. A partir de ese momento entenderíamos bien el papel de los guardias de las SS. Ciertamente no estaban allí para ayudarnos. Fueron entrenados para humillarnos y atormentar nuestras vidas tanto como pudieran. Esta fue la primera sorpresa en comparación con Westerbork, ya que allí había pocos nazis y apenas nos molestaban. En los campos de concentración, por el contrario, los alemanes estaban a cargo, no la policía holandesa o judía alemana. Mi miedo y tensión aumentaron en ese instante. Los hombres de las SS se acercaron con sus animales y gritaron en alemán. Entre maldiciones, nos dijeron que debíamos seguir caminando en fila, ya que sería un largo viaje hasta Bergen-Belsen. Rápidamente formamos las líneas hacia donde se suponía que debían dirigirnos. En ese momento nadie se atrevió a contestar y bajamos la vista con miedo de lo que el más mínimo contacto visual pudiera causar. Ese fue un momento decisivo. Nos expulsaron de nuestros hogares, pasamos meses en Westerbork sin saber lo que nos deparaba el futuro, lo cual ya era motivo de preocupación, pero habíamos sobrevivido sanos y salvos hasta entonces. Ahora empezaba a darse cuenta de la verdadera realidad, estar en esa fila, con esas bestias entrenadas para lastimar a cualquiera que se pasara de la fila, caminando junto a esos hombres con indicaciones de que nunca harían nada para ayudarnos. Sin duda, ya no habría lugar para la ilusión. Estábamos en el norte de Alemania, cerca de ciudades como Hannover y Celle, que es una ciudad con edificios medievales, castillos y un ambiente de pueblo pequeño. Nada de lo que estábamos viviendo tenía el más mínimo parecido con la vida de los alemanes tan cercanos a nosotros. ¿Estaban en casa en ese momento comiendo una comida caliente en un lugar cómodo? ¿Tendrían la oportunidad de quedarse en casa sin ser molestados? Ciertamente. En ese momento ya éramos conscientes de que esa vida tranquila ya no nos pertenecía. La comodidad era algo que no formaría parte de nuestro vocabulario en aquel campo de concentración. No hubo esperanza desde el momento en que perdimos nuestro hogar. Seguimos por paisajes invernales con muchos árboles sin hojas, pero siempre acompañados del ruido del viento. El frío invernal ya daba sus últimos suspiros para dar paso luego a la llegada de la primavera. El paisaje era ciertamente hermoso, tan hermoso que no se debería permitir que sucedieran cosas malas allí. ¿Y qué pasaría entonces? Los alemanes y sus perros eran los únicos que podían decir algo.
No se nos permitió decir nada ni preguntar a dónde íbamos y qué pretendían hacer con nosotros, y mucho menos teníamos derecho a objetar y quejarnos de que no queríamos estar allí. Mis padres estaban cerca, también muy preocupados. Para un niño, los padres son el refugio seguro, la confirmación de que todo siempre estará bien. Si había un problema, sabíamos hacia dónde correr, en cuyo regazo llorar. Sin embargo, estábamos en una situación en la que mis propios padres temían por sus vidas, como niños indefensos y sin nada que hacer. En esa situación, ya no habría manera de cargarles la responsabilidad a ellos. A partir de entonces tendría que valerme cada vez más por mí misma. Simplemente no tenía idea de lo que implicaría, qué nivel de independencia debería alcanzar. La caminata continuó durante más de media hora y no importaba que no hubiésemos comido desde que salimos de Westerbork. A veces, los seres humanos tendemos a pensar que no tenemos fuerzas para soportar determinadas situaciones que se nos imponen. Sin embargo, nos enfrentamos a ellos y no queda más que seguir adelante. Evidentemente, hay situaciones en las que lo insoportable se vuelve insuperable. Pero eso solo lo aprendería en Bergen-Belsen. Finalmente llegamos al campo, después de todos esos pasos aprensivos que tuvimos que dar. El sonido de pasos fue algo a lo que presté atención durante la caminata. Yo también solía fijarme en esas vías del tren. Desde aquellos martes de intensa conmoción en Westerbork, de donde partían los prisioneros hacia, supuestamente, campos de trabajo, ya no veía estas huellas como algo bueno. Hoy veo que mis sospechas eran totalmente ciertas. Estas huellas representan los escombros de la comunidad judía. A primera vista, Bergen-Belsen parecía un mal lugar. No tenía un paisaje hermoso para ver y mucho menos para vivir, un edificio extenso con varias tiendas de campaña, rodeado de alambre de púas. Aquellos alambres de púas formaban un cuadro horrible. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Fue para proteger o perjudicar a la gente de Bergen-Belsen? Ciertamente no sería algo bueno. Ese espacio estaba formado por varios campos separados por alambre de púas. Era realmente grande y me preguntaba en cuál de esos lugares nos alojaríamos. Nos acercamos al lugar, y la primera impresión fue que los días no serían agradables y la vida no sería fácil. Miré esas torres de vigilancia y a los soldados de las SS con sus armas y no encontré la manera de salir. Me preguntaba si alguna vez volvería a estar en un hogar normal, donde las circunstancias no nos hicieran sentir como las peores personas del mundo, como si hubiéramos cometido un crimen solo por existir. Por supuesto, todas las familias judías no sabían lo que les depararía el futuro y no esperaban mucho de él. No estoy segura de haberme dado cuenta de lo que sería para mí y para nuestra vida estar en un campo de concentración. Solo se entiende lo que es un lugar como este cuando empiezas a habitarlo, no hay otra forma de entenderlo. E incluso entonces, la comprensión aún no es completa. No hay manera de que entiendas lo que existe para no ser entendido. En ese momento, la mayoría de nuestros conocidos, familiares, amigos, estaban pasando por la misma situación y la misma rutina en los campos, si es que ya no estaban muertos. La deportación de los holandeses había comenzado en julio de 1942. Y Holanda fue solo uno de los países donde tuvo lugar toda esta operación. Al inicio del plan, la Alemania nazi actuó con cautela y utilizó eufemismos para disfrazar su intención, afirmando que los judíos serían llevados a campos de trabajo, supuestamente, algo que no se sabía exactamente qué significaba. Poco a poco se fueron implementando otras medidas y quedó más claro lo que los alemanes querían alcanzar, o los niveles de crueldad que alcanzaría ese plan. Cuando llegó al poder, Hitler abordó la solución judía de manera práctica solo en suelo alemán. Los judíos deberían abandonar su país, como fue el caso de la familia Frank, que huyó de Frankfurt a Holanda en 1933, donde se suponía que estaban a salvo. Sin embargo, unos meses después, la idea de confinar al régimen a los opositores o a quienes eran considerados opositores ya había comenzado a consolidarse. Se construyó el campo de Dachau, en una antigua fábrica de pólvora cerca de la ciudad de Dachau, Alemania, donde eran llevados gitanos, homosexuales y judíos. A medida que avanzaba la guerra y los países europeos eran invadidos, varios de ellos fueron ocupados por la Alemania nazi,
los nazis comenzaron a abordar el problema judío a nivel continental. La cuestión se volvió bastante crítica en los países de Europa del Este, como Polonia y la Unión Soviética, donde el antisemitismo era rampante. Hitler había firmado un tratado de no agresión con la Unión Soviética, el Pacto Molotov-Ribbentrop, que fue ratificado en agosto de 1939. Sin embargo, para cumplir las ambiciones nazis, este tratado fue ignorado en junio de 1941, cuando las tropas alemanas invadieron el territorio soviético comandado por José Stalin. Después de la invasión, se suponía que Hitler se ocuparía de la seguridad del país ocupado, además de tener la autoridad para eliminar físicamente a cualquiera que interfiriera con los planes, una realidad que se volvió bastante dramática. En Polonia se estaban creando campos de exterminio con cámaras de gas. Inicialmente, los prisioneros eran asesinados con monóxido de carbono generado por motores diésel. Sin embargo, los nazis querían mayor eficiencia en los exterminios, y la salida fue el gas Saco-en-B, utilizado para desinfectar la ropa, pero que en forma de pastilla se volvía letal al contacto con el aire. Eso fue la solución utilizada para matar a miles de prisioneros el mismo día en campos como Majdanek, Treblinka y Auschwitz-Birkenau. Fue en la conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, cuando los líderes nazis se reunieron para discutir la decisión de seguir adelante con el plan de la solución final, con el claro objetivo de exterminar al pueblo judío. Al llegar a Bergen-Belsen, uno de los muchos campos de concentración nazis, no teníamos conocimiento ni comprensión del alcance de este plan. Cuando llegamos a Bergen-Belsen, mi abuela y algunos primos ya habían sido deportados a Sobibor, un campo de exterminio situado en Polonia, donde hubo un intento de fuga de los prisioneros, el único intento de este tipo. Los prisioneros planearon matar a todos los guardias y escapar. Sin embargo, el 14 de octubre de 1943, día del plan, tras la muerte de algunos soldados de las SS, la operación fue descubierta y solo una pequeña parte de los prisioneros logró escapar. Otros fueron capturados y asesinados y los que no huyeron y permanecieron en el campo también fueron asesinados por las SS. Al fin y al cabo, si uno de ellos sobrevivía, podría contarle al mundo los horrores que había vivido. Hoy, gracias a los registros investigados, sabemos que mi querida abuela Marie fue deportada el 23 de abril de 1943 a Sobibor y murió allí. En el momento de la guerra, no sabíamos qué había pasado con los deportados a otros campos. La falta de información proporcionó una sensación horrible. La gente desaparecía, la gente que amabas, la gente con la que vivías todos los días y no había nada que pudieras hacer al respecto. Empezamos a imaginar lo que podría haber pasado, pero no había rastros. Y estábamos viviendo la misma situación, sin estar seguros tampoco de lo que nos pasaría en un futuro próximo. ¿Qué sería de nosotros? A la generación actual le parece curioso que la gente no supiera con certeza lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, hay que recordar que los tiempos eran diferentes, la comunicación no funcionaba como lo hace hoy. Los campos de concentración, especialmente los de exterminio, estaban ubicados en lugares alejados de la población, por lo general eran lugares inhóspitos. Además, cuando alguien aparece en tu casa con un arma, y las leyes y mucha gente están en tu contra, no hay mucho que puedas hacer, no hay forma de resistirse. Los nazis no querían dejar huellas que pudieran acabar con sus planes. Es sorprendente cómo esta situación hace que tu miedo se multiplique a medida que otras personas que amas se vuelven tan indefensas como tú. Al cruzar la entrada a Bergen-Belsen, sentí terror en el pecho al saber que tendría que luchar por mi vida mientras me preocupaba constantemente por la seguridad de mi padre, mi madre y mi hermano. Todos debemos ir juntos, permanecer juntos y mantenernos a salvo hasta que podamos cambiar nuestra situación. Dios mío, ¿cuándo terminará esta horrible guerra que está azotando a toda Europa? El campo de Bergen-Belsen se creó en 1940, inicialmente como un lugar exclusivo para prisioneros de guerra. En abril de 1943, las SS de Hitler tomaron el control, convirtiéndolo primero en un campo residencial y luego en un campo de concentración. Los campos se dividieron en subcampos, que funcionaron en diferentes periodos. El campo de residencia, que funcionó hasta abril de 1945,
se dividió en 4 campos más pequeños: campo especial, Sonderlager; campo neutro, Neutralenlager; campo estrella, Esterlager; y campo húngaro, Ungarnlager. En el campo especial había judíos con pasaportes de inmigración de otros países, especialmente países de América del Sur. La mayoría de los que estaban en este campo no sobrevivieron. Muchos fueron enviados a Auschwitz-Birkenau y fueron asesinados en la cámara de gas. El campo neutral estaba compuesto por judíos europeos con nacionalidades de países neutrales en la guerra, como fue el caso de España y Turquía. Las condiciones en este campo se consideraban buenas y se dice que los prisioneros de esta ala no fueron tratados con tanta crueldad. Campo Estrella, más grande que los demás, era para judíos en la lista de Palestina. Teóricamente debería haber estado en mejores condiciones. Los judíos de este campo eran productos para los alemanes y tenían que lucir bien para ser comercializados. Además, Alemania quería mantener a la Cruz Roja alejada de los campos, para que pudiera hacer lo que quisiera para evitar represalias de otros países y sin manchar su imagen a nivel internacional. El campo húngaro albergaba a judíos húngaros a quienes Hitler también planeaba intercambiar, pero por dinero en efectivo o bienes. El campo de prisioneros constaba del campo de prisioneros original, más el campo de recuperación, Erolunlager; el campo de mujeres pequeñas, Kleinstfrauenlager; el campo de tiendas de campaña, Zeltlager; y el campo de mujeres grandes, Großes-Frauenlager. Toda esta estructura no estaba interconectada y los prisioneros no podían pasar de un campo a otro. De esa manera, incluso si las personas que usted conoce estuvieran en el mismo campo, es posible que nunca se conozcan. Después de la guerra entré en contacto con varios conocidos que también habían estado en Bergen-Belsen, pero a quienes no conocíamos en aquel momento. Realmente, ese lugar era una gran prisión. No estábamos en un campo de exterminio, pero me di cuenta de que allí había un crematorio. Ciertamente, un lugar que tiene un crematorio no espera que las personas sigan con vida durante un largo periodo de tiempo. Al entrar al campo, nos bañamos en duchas heladas. No podía haber mayor vergüenza. Se suponía que debíamos quitarnos la ropa y ducharnos delante de los demás, por mucho que nos sintiéramos molestos, invadidos por esta situación. Agua caliente, jabón de calidad, una toalla para secarnos. Todo esto era un lujo al que nunca tendríamos derecho. Quedó claro desde el momento en que llegamos, por los insultos y la forma en que fuimos tratados los judíos, que allí no había dignidad. No importaba tu historia, quién eras, qué habías conquistado, aquí éramos gusanos repugnantes. Después de la ducha debemos pasar al registro. Desde mis primeras impresiones de Bergen-Belsen, me llamó la atención el hecho de que no había pájaros volando ni cantando. Fue muy curioso, ya que estábamos en una región muy boscosa, con mucho verde en verano, y sin embargo la naturaleza parecía no dar señales de vida. Pero además, ¿qué tipo de canto se inspiraría en estos alambres de púas, torres de vigilancia, armas y caras de miedo? Sin duda no serían los hermosos cantos de los pájaros en libertad. La naturaleza expresó su opinión, su consternación por lo que estaba sucediendo en Bergen-Belsen, por lo que estaba sucediendo en aquella época terrible. Al registrarnos se suponía que debíamos decir nuestros nombres y de dónde éramos. ¿Les importaba que yo fuera Nana Blitz, nacida en Holanda y muy aficionada a la gimnasia? ¿Les importaba que mi padre fuera un hombre inteligente y tuviera, hasta el momento, una prometedora carrera en los negocios? No, no importaba en lo más mínimo, éramos solo un número en esa enorme operación. Como estábamos en la lista de Palestina, nos quedaríamos en Campo Estrella. El campo tenía ese nombre porque debíamos seguir usando la estrella de David amarilla, que nos caracterizaba como judíos. Además, podríamos mantenernos vestidos y no afeitarnos el pelo ni tatuarnos un número en la piel. Se nos consideraba un privilegio, por la posibilidad de ser intercambiados y encaminarnos hacia un lugar lejano. De Bergen-Belsen. Sin embargo, esta posibilidad resultó ser una ilusión, ya que, efectivamente, pocos prisioneros fueron liberados en estas condiciones. Todos los que estaban en los otros campos no podían quedarse vestidos, tenían que usar prendas que parecían pijamas de rayas.
¿Imaginas usar el mismo outfit todos los días, sin otra opción? Con el tiempo, la situación se volvió realmente repugnante. Aunque nunca las he usado, probablemente por eso hasta el día de hoy todavía no me gusta la ropa a rayas. Este es solo uno de los recuerdos infames que coleccionaría a lo largo de mi vida a raíz de mi paso por un campo de concentración. Como dije, a diferencia de Westerbork, que estaba gobernado en su mayoría por judíos alemanes, Bergen-Belsen estaba gobernado por las SS de Hitler, conocidas por su frialdad y crueldad. Seguramente ya no existiría un comandante al estilo Hemmecker que contemplara las obras representadas por los judíos de Westerbork. Desde el momento en que bajamos del tren, el paseo, el registro, todo se llevó a cabo metódicamente, incluida la falta de respeto hacia nosotros. Teníamos claro que allí no se improvisó nada. Esa máquina estaba trabajando con todas las pequeñas piezas en su lugar haciendo su trabajo. Estábamos en contacto con verdaderos robots que seguían ciegamente la estrategia y la doctrina de Hitler. Después de registrarnos y bañarnos, debemos ir a nuestro campo y a nuestro galpón, yendo mi madre y yo a un alojamiento, y mi padre y mi hermano a otro, porque, nuevamente, hombres y mujeres deben dormir separados. Realmente prefería que pudieran estar todos juntos, así me sentiría más seguro. No tener a mi padre y a mi hermano conmigo significaba preocuparme por ellos cuando se suponía que íbamos a estar separados. Enseguida me di cuenta de que nuestro cobertizo era más grande que el que teníamos en Westerbork. Había más mujeres también. Era grande, con varias literas una al lado de la otra. Una vez más, no habría privacidad. En nuestra antigua casa tenía una habitación para mí sola, con una cama cálida, limpia y cómoda. Lo que teníamos yo y todos los que se suponía que vivían en ese lugar eran literas de madera dura cubiertas de paja. Esta decoración de paja debió estar inspirada en los establos de la granja. Era todo lo que nos merecíamos. La mayoría de las personas en el albergue y en Campo Estrella eran de Holanda. Había algunos de otras nacionalidades, de Túnez, Yugoslavia y Francia, pero eran grupos pequeños. Imaginemos la Torre de Babel, que era un campo de concentración: polacos, checos, húngaros, alemanes. Algunos no se entendían, otros lograban entenderse un poco, quizá lo suficiente. Lo importante, sin embargo, fue que todos entendieran a los alemanes nazis. En nuestra tienda reinaba más tranquilidad debido al número de holandesas. Yo, sin embargo, podía comunicarme en algunos idiomas. Además del holandés, había alemán, inglés de la infancia de mi madre y de nuestra familia en Inglaterra, y un poco de francés, que había estudiado en la escuela. Era deprimente mirar aquel lugar, tan gris, de aspecto terrible, e imaginar que tendríamos que quedarnos allí indefinidamente, sin saber qué sería de nosotros. No podíamos llamarla casa. Era extraño usar el verbo vivir en Bergen-Belsen, porque Bergen-Belsen no se parecía en nada a una casa. Es evidente que un campo de concentración no se construyó para que sus prisioneros se sintieran cómodos y cómodas. En el cuartel también se guardaban las pertenencias de las personas que allí se encontraban. Metidos en mochilas a lo largo del costado de la tienda estaba todo lo que podíamos llevarnos de toda nuestra vida. Fue una imagen curiosa para mí, al mismo tiempo que parecía que todos estaban a punto de hacer las maletas e irse, me recordé a mí misma que ese no sería el caso. Posible, porque estábamos atrapados en ese lugar, en esa situación. Entonces uno tenía que quedarse donde estaba con las pocas cosas que aún tenía. Dormiría en una litera, al lado de mi madre. Debido a los meses que pasamos en Westerbork, en cierto modo esa situación no era nueva para mí. Allí también dormíamos en literas. Compartíamos nuestra vida con gente que no conocíamos y allí mi padre y mi hermano también dormían separados en tiendas de campaña. Sin embargo, yo ya conocía la vida en Westerbork y no nos había impuesto tantas dificultades. Por supuesto, también estábamos lejos de nuestra casa, del resto de nuestra familia y de nuestras vidas. Sin embargo, las circunstancias no nos privarían de la supervivencia ni pondrían a prueba nuestros límites, como lo harían en nuestra nueva vivienda. A pesar de la gran ansiedad que teníamos, me quedé dormida enseguida por el cansancio del viaje.
Estar en ese cobertizo en Bergen-Belsen fue para mí el comienzo de una nueva vida. Cada forma de vida que conocía y pensaba que era mía había desaparecido. La ansiedad y la incertidumbre sobre el futuro eran constantes. Sin embargo, cuando te encuentras en un campo de concentración, tu principal preocupación es sobrevivir el día. Ya no pensábamos en los años, sino en lo que nos depararía cada día. ¿Qué espera del futuro una niña tan joven como yo en ese momento? Ve a la escuela, aprende, crece, haz amigos, para que en el futuro puedas estar preparado para afrontar la edad adulta, casarte y formar una familia. La mayor preocupación que tiene una joven es que le vaya bien en la escuela y ser una buena hija para sus padres. Solo podía esperar lo que Bergen-Belsen tenía reservado para nosotros, y eso es lo que estábamos a punto de descubrir.